Tercer día de estudio bíblico de la semana. Sea bienvenido usted, su familia, todos los que se encuentran ahí con usted. Bendiciones, paz y gracia de Dios en Cristo Jesús sobre sus vidas. Y bueno, gracias a todos los que están a través de las redes, de la radio también. Y le pido a mi hermano que se ponga cómodo, que se organice ahí donde se encuentra, tome su Biblia. Y vamos a continuar aprendiendo un poquito más acerca de la palabra de Dios respecto a el ayuno. Yo he aprendido, yo creo que soy uno de los que más aprendo en estos estudios bíblicos de la semana. Palabra de Dios, abra su Biblia en Joel, capítulo número 2, dice la palabra de Dios. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahí nomás. Ese versículo el Señor nos está diciendo y nos está recomendando esto, ¿no? Convertíos a mí. ¿Qué es convertirse? Es cambiar de un estado a otro, ¿sí? Eso es convertirse. Me cambio a otro bando, ¿sí? Me cambio a otra posición, a otro bando, a otro equipo. Eso es, y el Señor dice, convertíos, dice Jehová, a mí con todo vuestro corazón. Abandonen sus pecados, abandonen lo malo que están haciendo y conviértanse a mí. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Con ayuno y lloro y lamento. Estas tres palabras están representando y están tipificando humillación, están tipificando quebrantamiento, rendición a Dios, una humillación total, ayuno, lloro y lamento, un arrepentimiento total, está diciendo el Señor, ¿sí? Pero ¿cómo ese lloro y ese lamento que causa el arrepentimiento genuino a causa de la convicción, del convencimiento del Espíritu Santo de Dios? Cómo el Señor lo acompaña del ayuno también, y es lo que quiero iniciar hoy al grano, mostrándole y que analicemos juntos. Cómo el Señor le está diciendo a la gente, conviértanse, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, ya no hagan más lo malos, cambien de bando y conviértanse a mí. Vengan, hagan parte de mi equipo y hagamos lo bueno, ¿sí? Pero esa conversión tiene que ser con ayuno, con lloro y lamento, con un arrepentimiento genuino, sincero. Pero me gusta analizar y entender por qué el Señor mete el ayuno. El Señor hubiera podido haber dicho solamente lloro y lamento, no humillación, arrepentimiento. Sí, me contristé de corazón delante del Señor, lloro y lamento, pero el Señor dice ayuno también. Ayuno, lloro y lamento. Así que quiero mostrarle y quiero que usted considere, conforme a la palabra de Dios, que en esa sensibilidad espiritual que el Señor nos da, ¿sí? En esa sensibilidad extra que hablábamos anoche, en esa sensibilidad extra que nos da el ayuno, entonces el Señor también usa esa sensibilidad espiritual extra que el ayuno propicia en nuestras vidas para producir arrepentimiento en las personas. Anoche, así como abuelo de pájaro, le puse un ejemplo, que fue el del hijo pródigo, ¿sí se acuerda? Anoche. Y le mostré cómo podríamos analizar que el hijo pródigo se metió en ese tiempo de hambre, derrochó todo lo que tenía, al final quedó sin nada y aguantó hambre. Y estuvo sin comer no sé cuánto tiempo, pero fue ahí que, volviendo en sí, él dijo, volveré a mi padre, ¿sí? Y el Señor entonces aquí también nos está conectando el ayuno con la humillación y el quebrantamiento del alma. Recuérdelo, en el Antiguo Testamento es muy marcado la relación entre el ayuno y el quebrantamiento, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento también lo hemos comprobado como el ayuno quebranta mi alma, ¿sí? Quebranta mi carne, mi cuerpo, mis deseos carnales. Y en los ejemplos que anoche le puse, lo pudimos ver cómo
cómo enfocábamos el ayuno para unas cosas que realmente no eran, que en realidad estaban pasando, eran otras. Que cuando yo estaba en ayuno, que cuando yo me meto en ayuno, soy yo el que soy transformado, soy yo el que me pongo en un estado de quebrantamiento de mi alma y de mi carne, tal que ya no tengo como ánimo, no tengo como el ímpetu de mi alma para el orgullo, para la ira. No, como que eso no está. Después de 1 o 2 días en adelante, ya como que eso no está, como que hay un quebrantamiento del alma y de la carne y una debilidad de nuestro cuerpo que como que esas pasiones ya no hayan como una reacción en nuestra alma. Entonces es muy importante eso, y por eso el Señor también utiliza y se refiere y nos deja entender que el ayuno el Señor lo usa también para arrepentimiento. Le he puesto el ejemplo de que el ayuno no es para hacer como cambalaches con el Señor. Entonces yo peco, pero me meto en ayuno de más de un día y entonces le cambio el ayuno al Señor por el perdón. No es así. El enfoque correcto es que si algún cristiano ha pecado, si algún cristiano se metió y entiende que se metió en un diseño de pecado del enemigo, que estaba avanzando y pecó y le falló a Dios y quiere levantarse de ahí, el ayuno es una herramienta muy efectiva para lograrlo, para sensibilizar mi espíritu una vez más, porque cuando uno peca es porque se ha desconectado de Dios. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es porque ha venido un proceso progresivo de desconectarme de Dios, de su palabra, de su propósito, y finalmente, ¡pum!, termina el cristiano pecando. Entonces, para levantarse de ahí hay que volver a conectarse con Dios, pero el espíritu está pesado, el espíritu está debilitado, pero la carne y el alma fuertes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el ayuno es propicio para eso, para quebrantar mi carne y mi alma y fortalecer mi espíritu, sensibilizar nuevamente mi espíritu para con Dios, lograr entender lo terrible de lo que hice y entendiéndolo, arrepentirme de verdad y entendiéndolo, hermano, humillarme con lloro y lamento delante de Dios de verdad, arrepentido y deseando nunca más volverle a fallar al Señor. Y entonces en ese verdadero arrepentimiento, pues Dios me levanta y obra. Pero el ayuno es genial. El ayuno es la herramienta que tenemos para que podamos lograrlo, para que nos podamos levantar de una situación deplorable, de pecado, hermano, de engaño del diablo, de engaño de la carne, y podamos nuevamente conectarnos con Dios, ¿sí? Y reconciliarnos con el Señor. Jonás es un buen ejemplo, ahí ya que estamos por ahí, por esos laditos. Usted puede ir al libro de Jonás, ahí más adelantico, en el capítulo número 3, y el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oh, tremendo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Arrepentimiento. Tal vez ni siquiera ellos sabían la aplicación correcta o precisa del ayuno, pero sí sabían que era quebrantamiento, sí sabían que era humillación. Y el rey se despojó de sus vestiduras reales y pomposas y se humilló y se sentó sobre ceniza y se cubrió de cilicio, ropas terribles, feas, que picaban, era una cosa terrible. Y lo hicieron humillándose junto con el ayuno.
Y ahí vemos cómo el ayuno sensibiliza. No es que ayunemos para ser perdonados, no. Es que ayunemos para que mi espíritu se sensibilice, mi carne y mi alma se quebranten, y entonces en la sensibilidad de mi espíritu con Dios yo logre entender la magnitud de mi pecado y logre arrepentirme. Eso es vital, hermano. Cuando hablamos al principio de este año del arrepentimiento, hablábamos de eso. El proceso de arrepentimiento es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, que cuando sorprenden a alguien en el pecado, entonces dice: ay, sí, qué vergüenza, estoy arrepentido. No. Si no confesó su pecado, sino que esperó a que lo descubrieran, y en el momento de ser descubierto dice que está arrepentido, no es verdad, no es cierto. Está avergonzado porque lo descubrieron, y es necesario un tiempo para que esa persona entienda, para que ese cristiano entienda de verdad y a ciencia cierta lo que hizo, lo grave del pecado, y lo pueda reconocer y humillarse delante de Dios y arrepentirse de verdad. Porque de lo contrario, entonces ese cristiano puede decir, como en algunas ocasiones dicen algunos cristianos: pero ¿de qué se me acusa? ¿Pero qué fue lo tan grave que yo hice? ¿Qué fue? No, eso no fue para tanto. No, eso, no. Mire, se clasifica y bueno, yo creo que ya no, pero por un tiempo escuchaba mucho yo eso entre los jóvenes. Y se clasificaba y decían y pensaban: no fue fornicación porque no hubo una penetración como tal, sí, un coito físico allí. No, solamente nos abrazamos, nos besamos, nos acariciamos hasta el rincón más profundo, pero no hubo nada más, no fue fornicación. Algunos casados entonces dicen: no, yo no adulteré, yo no sé cuál es la cosa de mi esposa, unos mensajitos ahí, sí, pues de pronto estuvieron un poquito pasados de confianza, pero no, yo no adulteré. Ese es el estado deplorable de no arrepentimiento de un cristiano, el cual tenemos que lograr que supere. Y para eso nos ayuda el ayuno. Para lograrlo, entonces el ayuno nos ayuda, porque mientras el cristiano que pecó no entienda la magnitud de su falta, para que entendiéndola se arrepienta y se humille delante de Dios de verdad, mientras mantenga su posición erguida y diciendo: yo no sé cuál es el escándalo, es que en esa iglesia son legalistas, no, es que esa tanta cosa, no, es que Bethesda. Mientras mantengan eso, no va a haber arrepentimiento, por lo tanto no va a haber perdón, por lo tanto las consecuencias de los pecados le van a caer encima, maldición y desgracia. Pero entonces cuando alguien de verdad se quiere arrepentir y se quiere levantar de ahí, entonces está dispuesto. Y aquellos que los guían y aquellos que Dios puso a su alrededor para que le guíen, para que le instruyan, entonces guiados por el Señor le van a direccionar a que se meta en ayuno. Vamos a ayunar. Empecemos por un día, listo. Descansemos mañana, pasado mañana otra vez en ayuno, un día, vale, ok, hasta las 6 de la tarde, muy bien, listo. Al siguiente día descansamos, pero el siguiente otra vez en ayuno, un día, vale, listo. Ahora propongámonos para la próxima semana, vamos a hacer 2 días seguidos, vamos a hacer 3 días seguidos, y vamos quebrantando esa carne y ese alma, y el espíritu entonces va resucitando y saliendo de por allá donde había quedado. Y entonces, y solo entonces, es que aquel cristiano logra ver claramente. Se le es quitado el velo que no lo dejaba ver claramente, el velo del orgullo que no lo dejaba ver claramente, el velo del engaño del diablo y del pecado. Se le es quitado, ve claramente y dice: Dios mío, qué terrible, qué porquería soy, y se humilla y busca el rostro de Dios y pide misericordia y entiende, y hay lloro y hay lamento, y entonces hay arrepentimiento porque entiende la magnitud de la cosa, ¿sí? Eso es lo que causa el ayuno, y deseo con todo mi corazón que a usted le pueda quedar claro. Veamos otro ejemplo de el ayuno
para sensibilizar mi espíritu y traer arrepentimiento a mi vida. Primer libro de los Reyes, capítulo número 21 al 24, versículo 24. Para que usted se ubique, es Acab y la viña de Nabot. Acab era el rey, ¿sí? Rey de Samaria. Y tenía una esposa, una joyita de esposa, Acab, llamada Jezabel. Y la bendita esta, entonces, bueno, usted puede estudiar este capítulo 21 porque también es un ejemplo de el ayunar erróneamente, porque esta señora Jezabel se metió en ayuno viendo a su esposo afligido porque quería la viña de Nabot y Nabot le había dicho que no, que porque era la herencia de sus padres. Y llegó aburrido, qué pecadito el niño, siendo el rey, pero llegó aburrido, achantado. Y entonces la esposa se metió en ayuno y proclamó ayuno y dijo: te voy a dar la viña de Nabot. Y lo mandó a matar y hizo una cosa terrible. Y entonces dice el versículo, después de que el Señor profiere juicio contra Jezabel, en el 23 dice de Jezabel, también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y antes hay desgracia para Nabot, para Acab también. El 24 dice: el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Hoy qué terrible, hermano. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Espere tantico, ¿qué fue lo que hizo Acab? La Biblia lo está diciendo: ninguno fue como Acab, abominable, aborrecible, mejor dicho, corrompido como él solo. Se fue tras los dioses ajenos, tras los ídolos, tras los dioses de los otros pueblos, de los amorreos. No, ninguno fue como él, malo, hermano, como él solo. Estaba diciendo la palabra. Pero escucha lo que dice, versículo 27. Y sucedió, era muy malo lo que hizo Acab, pero sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Oh, Dios es muy lindo. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El Señor dice: mire, yo te perdono, pero no tengo que castigarte porque soy Padre bueno, ¿sí? Y el Señor dijo: mire, este hombre se ha humillado, pero lo que hizo fue muy terrible y merece morir y merece desgracia, pero a causa de su humillación voy a correr una generación esa desgracia que él mismo se buscó. Pero Dios escucha la oración. ¿Qué pasó con Acab? Que Acab se humilló. ¿Y cómo se humilló? Ayunando, ¿sí? Ayunó, rasgó sus vestidos y además se incomodó con cilicio, durmiendo sobre cilicio y demás cosas. Y Dios lo escuchó y el hombre se arrepintió y se quebrantó y se humilló delante de Dios. Tremendo eso. Ay, Dios. Otra aplicación del ayuno. El ayuno también lo podemos y lo debemos usar para pedir dirección de Dios, ¿sí? Cuando yo necesito saber qué hacer y como que no escucho y como que no escucho la voz de Dios y como que no oigo que Dios me responda, entonces me meto en ayuno por lo mismo, por la sensibilidad que el quebrantamiento de mi alma y mi carne produce en mi espíritu. Entonces estoy como con la señal más fuerte y más clara con Dios y puedo escuchar más fácilmente la voz de Dios. Vaya a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver dos ejemplos en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos, y uno en el Antiguo Testamento. Hechos 13:2. Hechos capítulo número 13, versículo número 2.
Si quiere desde el 1 para que nos conectemos bien. Dice, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿quiénes habían? Habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué estaban haciendo? Ministrando al Señor. ¿Cómo ministrando al Señor? Recuerda que ministrar es servir, ¿sí? Sirviendo estos al Señor, como buscando el rostro del Señor, como metiéndose en oración, como así, ¿sí? Como en la presencia del Señor, buscando la dirección de Dios y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, oh, tremendo. Mire, los apóstoles necesitaban una dirección divina. Los apóstoles necesitaban una guía de Dios. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Y qué hicieron? Se metieron en ayuno. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mira que aquí le quiero hacer un apunte. En mi tiempo, cuando alguien se iba a mandar al ministerio, se mandaba a ayunar, era la persona. Se le decía al pastor, ¿usted quiere ir al ministerio? Sí. Bueno, metas en 7 días de ayuno y entonces lo mando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Pero resulta que aquí los que ayunaron fueron los apóstoles para pedir la dirección de Dios de quién era el que tenían que mandar o quiénes eran los que habían que mandar. Y fueron los apóstoles los que ayunaron. Sí, pero fue la iglesia primitiva la que ayunó por dirección. Y ahí fue que el Señor, el Espíritu Santo les habló y les dijo, vea, es Bernabé y es Saulo, mándelos. Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los mandaron, los enviaron. Tremendo esto. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, atrasito, unas hojitas atrás. Hechos 9:8. El Señor se aparece a Saulo. Saulo cae en tierra, escucha la voz de Dios. Los que venían con él también escuchan la voz de Dios. Y él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él le da instrucciones. Y dice el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y no solamente no vio, sino que no comió ni bebió. Estuvo en ayuno Pablo. En ese tiempo Saulo todavía. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios entonces metió a Saulo en esos 3 días de ayuno, ¿sí? Lo metió en esos 3 días de ayuno y en esos 3 días pues la palabra no me especifica qué fue lo que pasó en Pablo, en Saulo en ese tiempo, qué fue lo que Dios le habló. No, la Biblia no lo relata, pero estoy seguro que en esos 3 días el Señor quebrantó su alma y su orgullo de ser de los principales de la sinagoga, de los fariseos duros y de hueso colorado. El Señor quebrantó en esos 3 días, en medio de la ceguera y el ayuno, quebrantó esa alma y puso a Saulo en el estado propicio para que entonces viniera el profeta y él creyera las palabras de Ananías y luego empezara el proceso, porque Saulo de ahí no se levantó a predicar. Saulo de ahí no se levantó de una vez, no. Hermano, estuvo años en preparación ahí, junto con la iglesia. Ahí estuvo Saulo, Dios preparándolo, Dios instruyéndolo. Pero ahí estuvo el Señor también con ese propósito. Última, respecto al ayuno para dirección. Segundo libro de Crónicas, volvamos al Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 3. Desde el 1 para que lo podamos entender mejor y nos conectemos. Segundo de Crónicas 21. Pasadas estas cosas,
Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, pueblos paganos, enemigos de Israel, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, mire, tuvo temor. Pero ¿qué hizo Josafat? ¿Se quedó miedoso? No. ¿Se quedó allí dejándose inundar de temor, llorando, gritando? No. Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, para pedir dirección. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Tengo miedo. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Bueno, y empieza a pedir la dirección. Le dice: no hay tal fuerza en nosotros, no sabemos qué hacer y acudimos a ti. Y Dios le dio dirección, ¿sí o no? El Señor le respondió y le dijo exactamente lo que había que hacer: el ayuno para pedir dirección a Dios. Entonces, el ayuno no es para yo decir: Señor, dame mi novia, dame mi esposa, para que los jóvenes se metan, como le contaba anoche: oh Señor, mi novia, mi esposa, Dios mío, dámela, Señor, mi bendición. Y se metían en 3, 7 y 14 días de ayuno. No, no es para eso. ¿Sabe para qué sí es? ¿Sabe cuál sería el enfoque correcto? Señor, muéstrame. Así como el Señor hizo caer profundo sueño en Adán cuando le fue a sacar la costilla y hacerle tremenda ayuda idónea. Entonces que así mismo nos metamos, o los jóvenes mejor, se metan en ayuno, no para pedir novia e idónea, no, para pedir dirección de Dios cuando sea el tiempo. Y si usted quiere saber cuándo es el tiempo, pues hermano, venga los sábados a las 7 de la noche o conéctese a la transmisión de la escuela prematrimonial. Pero cuando sea el tiempo, entonces me meto en ayuno, no para pedirle novia, sino para decirle: Señor, direccióname, guíame. Dios mío, muéstrame la persona que es. Muéstrame la persona adecuada, correcta, la que tú has escogido para mí. Muéstrame. Y entonces entro como en ese profundo sueño de mi carne, de mi alma, de mis pasiones, y que mi espíritu se fortalezca y pueda yo escuchar la voz de Dios. Y deje de ver lo bonitas y deje de ver lo guapos y los atractivos, la hermana, la muchacha, y más bien vea y entienda lo que Dios quiere que vea y entienda, y escuche la voz de Dios y le muestre y le diga: mire, esta es la persona. Y bueno, se la confirme y empieza el proceso, ¿sí? Es otro enfoque. Es otro enfoque, dirección de Dios. No me meto en ayuno para pedirle casa a Dios, no. Me meto en ayuno para pedirle al Señor que me guíe, que me diga qué quiere que haga, o si tengo el ahorro, si tengo la plata ya. Entonces, Señor, ¿a dónde quieres que compre? Quiero escuchar tu voz, y si no la escucho, entonces me meto en ayuno y pido dirección a Dios. Amén. Eso es muy importante. Quiero mencionarle algo y tocarle un tema y dejárselo para que usted lo analice. Vamos a Lucas, por favor, Evangelio según San Lucas, capítulo número 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola estaba dirigida a esta clase de gente. Y dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y de ahí sigue el publicano, ¿sí? Pero note qué hacía el fariseo. ¿Qué hacía? Ayunaba, mano. El fariseo ayunaba y estaba carcomido por la soberbia, y estaba carcomido por el orgullo y por su autojustificación, y ni siquiera oraba a Dios, oraba consigo mismo y se creía mejor y más grande y tremendo.
Pero él ayunaba. Pero ¿de qué sirve el ayuno si en mí no hay una determinación de obedecer a Dios? El ayuno por sí solo no es inocuo, no produce el fruto correcto. El ayuno mal enfocado, como anoche lo hablábamos también, tampoco produce el fruto y el producto y el efecto que esperamos, que es fortaleza, que es quebrantamiento, que es conexión con Dios. Si lo enfocamos mal y si lo hacemos con el propósito erróneo, no va a producir el efecto y el producto que esperamos. Entonces, ahí hay que meditar un poquito. El ayuno es para los cristianos, los hijos de Dios, realmente arrepentidos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. A ellos el ayuno les ayuda a conectarse con Dios, nos ayuda a conectarnos con Dios y a entender mejor su voluntad y a poner por obra su palabra adecuadamente, ¿sí? Pero aún a alguien que se llame cristiano, porque va a una iglesia, porque pertenece a una congregación, porque carga una Biblia, porque su léxico es de cristiano, pero que en su corazón no hay una sinceridad ni una determinación sincera de obedecer a Dios, sino que ha acomodado el evangelio a su parecer y su propio criterio y lo ha acomodado a sus debilidades. Hermano, por más que ayune, si él no determina ajustarse a la palabra, tal vez no le haga provecho. Tal vez siga en las mismas, tal vez siga en la misma dureza de corazón. Y le voy a seguir poniendo ejemplos de estos. En el lugar y en la región donde nacimos como cristianos, conocimos pastores que oraban y ayunaban para que Dios quitara a otros pastores. Conocí ministros que ayunaban para que Dios cortara, o sea, que matara a otros pastores y a otros ministros y a otros líderes que se habían rebelado, que habían tratado de dividir la iglesia y se habían ido y habían querido jalar y llevarse con ellos, así tipo Satanás, ¿no? Que llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo y trató de llevarse a algunos de la iglesia, Hebreo, por allá a otra congregación. Entonces, mire, escuchaba yo esas personas, ministros aún del Señor, diciendo: me voy a meter en un tanto ayuno y que el Señor corte a ese hijo del diablo. Hermanos, si no hay una correcta determinación, si no hay una correcta intención en mi corazón, tal vez el ayuno no produzca el efecto que esperamos, ¿sí? Tal vez si nos disponemos, si lo haga y produzca arrepentimiento y Dios nos abra el entendimiento, si estamos equivocados. Pero se necesita un corazón dispuesto, ¿sí? Pero un corazón duro, alguien que está determinado a pecar, lo hace. Mire, también he escuchado y hemos conocido personas, hombres, un hombre, recuerdo que lo vivimos en familia, que se encaprichó con una hermana, se encaprichó con una mujer y el pastor le decía: no, hermano, eso no está bien, eso no es de Dios. Mire que usted acaba de perder su esposa, se le murió, estaba viudo, acaba de morir su esposa no hace mucho, apenas días, y usted ya dice que Dios le habló que esta era su esposa. No, eso no es de Dios, le decía el pastor. Eso no es correcto, eso no está bien, hermano. Repose en el Señor, espere, deje que Dios obre. Y el hombre encaprichado en la carne, que no, que esa es la mía, que Dios me habló. ¿Sabe qué hizo? Dijo: me voy a meter en ayuno y Dios me va a hablar y me va a confirmar y ustedes no van a poder resistir. Espera y verá. Y se metió en ayuno, no recuerdo la verdad, pero fue un ayuno largo, tal vez 14, 21 días, no lo recuerdo. Y se metió en un ayuno largo en serio. Y salió ese hombre delgadísimo, flaco de ese ayuno, diciendo: Dios me habló y esa mi mujer y ya. O sea, usó el ayuno como pretexto, como justificación a lo malo que quería hacer. Por eso le digo, en un cristiano que tenga un corazón malo para apartarse del Dios vivo, el ayuno no sirve.
sino que es una excusa apenas para hacer lo malo. Y se lo digo porque tuvimos que ver, al final el pastor no pudo hacer mucho y le dijo: pues hermano, si usted dice que esa es la mujer, listo, pero vaya y cásense en otro lado, yo no los caso. Y sí, al final la mujer creyó también que era Dios el que le había hablado. Fueron y se casaron, hermano, una cosa terrible. Tuvimos que escuchar esos testimonios y esos relatos, como ese hombre, hermano, no, ni para qué le cuento, cosas terribles, una desgracia horrorosa. Una mujer terminó, el mismo esposo terminó prostituyéndola a ella y maltratándola. No, una cosa horrorosa. ¿Acaso fue Dios? ¿Acaso en ese ayuno Dios se le apareció? Mentira del diablo, no fue Dios. Conozco personas que han salido, escúcheme por favor, las conozco. Personas que han salido de un ayuno de 40 días y han salido a adulterar. Han salido determinados, decididos a eso, a adulterar. Y van y salen y se han retirado hasta en otra ciudad. Y salen, terminan ese ayuno de 40 días y salen, llegan a su ciudad a eso específicamente. A buscar la mujer que no sé, tal vez habían planeado. Y van y adulteran, hermano. Qué cosa tan horrible. Por eso con esto le quiero decir, iglesia del Señor, tengamos cuidado. Porque el ayuno por sí solo no va a producir el efecto y no va a ser la herramienta que yo necesito y que Dios estableció para que nos ayude a agradar al Señor y a quebrantar esta carne y servir a Dios con libertad. Por sí solo no lo va a hacer. El ayuno tiene que ir acompañado de la oración, de la palabra de Dios y de mi determinación a humillarme delante de Dios y a ponerme en sus manos y a rendirme a su voluntad. ¿Sí? Porque si no, hermano, no, por eso le digo, cosas tan terribles. Los ocultistas, los satanistas también ayunan. Y ayunan para lo malo. Así como aquellos que le contaba ahora que ayunaban para que Dios matara a otros. No, terrible, hermano. Entonces, el hecho de que seamos gente de ayuno, como Dios nos ha enseñado y como deberíamos ser, gente de ayuno y de oración, eso no me garantiza del todo que soy aprobado por Dios. Le repito, conozco y conocimos muchas personas que por mantener su estatus así igualito como este fariseo, por mantener su estatus en la iglesia, se metían de verdad en ayuno, ¿sí? Se metían en ayunos y ayunaban, y eso era gente, hermano, que uno veía en la iglesia era orando, hermano, y en ayuno y dele, y se retiraban a la iglesia, y una cosa tremenda. Pero hermanos, llenos de ira. Pero usted iba y hablaba con la esposa de ese hombre de ayuno y de oración, y esa esposa decía: estoy harta, estoy aburrida, quiero salir corriendo, quiero abandonar a ese hombre, es un desgraciado, es un guache, es un grosero, es un altanero, me insulta, me maltrata, a los niños también es lleno de ira, es irresponsable. No trabaja, no busca trabajo. No, hermano querido. Entonces, ojo, porque es que antes poníamos la fe, era en el ayuno, ¿sí? No, es que el ayuno, y era como la fe en el ayuno. Oh, el ayuno. Sí, es una herramienta impresionante. Pero siempre y cuando usted y yo, hermano, siempre y cuando mi corazón y tu corazón le pertenezcan a Dios. Esa es la conclusión. Siempre y cuando tu corazón y mi corazón le pertenezcan a Dios, entonces el ayuno, la oración y la palabra van a producir arrepentimiento, transformación, cambio y avivamiento en nuestro espíritu, ¿sí? Pero lo más importante es eso, mi decisión, mi determinación, que yo la refrendo y la fortalezco en mi tiempo de comunión con Dios. Allá en la intimidad, lo que hablábamos ahora al inicio, en la alabanza, en el inicio de la oración, hermano, ese tiempo a solas con Dios es lo que marca la diferencia, es lo que nos está haciendo falta. Porque estamos siendo hombres y mujeres de ayuno y de oración, pero no de comunión. Y estamos siendo hombres y mujeres de oración y de ayuno, pero iracundos, pero esclavos de la pornografía, pero esclavos de vicios, pero esclavos del mal genio y de la ira, pero esclavos de un montón de cosas. Pero si no somos y si no logramos ser gente de comunión, de intimidad con Dios, donde nos mostramos tal y como somos con sinceridad delante de Dios, el tiempo que sea necesario, hermano, ahí si no somos gente de comunión, no lo vamos a lograr.
No lo vamos a lograr. Todo va junto, va de la mano. Mi decisión, mi determinación la fortalezco haciendo un hombre más que de oración, de comunión. Y por supuesto, le metemos ayuno y oración, hermano. No, mejor dicho, ahí vamos, ¿sí? Pero tiene que haber una determinación en mi vida, en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón. Amén. Eso es lo poderoso. Que el Señor Jesucristo ayunó, por supuesto que sí. Muchas personas hoy en día, y se lo dije el martes, combaten el ayuno. No, ya no hay que ayunar. No, eso era del Antiguo Testamento. No, Jesús ya ayunó por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es que hemos ayunado mal, nos ha ido mal, y entonces decimos, no puede ser que esto sea de Dios, y empezamos a buscar, o empiezan a buscar los argumentos para deshacerse de eso tan maluco que se llama ayuno. Pero porque lo hemos hecho mal, porque hemos ayunado, como lo dice Isaías 58, para nuestros propios deleites, porque hemos ayunado para nuestros propios placeres, para nuestro propio beneficio. Hemos ayunado para queriendo hacerle daño a otro. Hemos ayunado queriendo manipular a Dios para que me dé permiso de pecar. Absurdo. Hemos ayunado pidiéndole a Dios cosas que no son correctas. Y por supuesto, pues nos va mal. Hemos ayunado por mantener un estatus y una imagen de hombre de ayuno y oración, de mujer de ayuno y oración. Y por supuesto el Señor dice en Mateo 6, que fue el que iniciamos el martes leyendo, inicia diciendo: es todo lo que vas a lograr. El ayuno no te va a producir nada bueno. Lo único que vas a lograr con esos ayunos es que te aplaudan y que te digan: wow, no más, no más. Conmigo no vas a lograr nada. ¿Y se acuerda lo que analizábamos y aprendíamos anoche? El ayuno es para Dios. El ayuno es para Dios y el beneficio es únicamente para mí. Por eso yo no puedo ayunar por otros. No, el ayuno es algo personal para mí. Si yo ayuno, el beneficio y el efecto se causa en mí, en mi interior, en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo, ¿sí? Y es para Dios. Yo tengo que ofrecérselo a Dios, igual que la oración. Entonces, Jesús ayunó. Usted lo puede ver en la tentación de Jesús, en Lucas 4, en Mateo capítulo número 4, Jesús ayunó. Pero entonces en Hechos, ahora que revisamos, en Hechos también vimos y vemos cómo sí, Jesús ya había ayunado, Jesús ya había muerto en la cruz y ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, y quedó los apóstoles con la iglesia primitiva. Ya estaba la iglesia primitiva. ¿Y qué hacían? Lo vimos ahí. Y ayunaban, y ayunando estos al Señor. Ahí está, Hechos 13:2, Hechos 9:8, bueno, Hechos 13:2 específicamente. Y ayunando estos al Señor y orando. Bueno, entonces la iglesia primitiva sí ayunaba. Claro que sí, ya Jesús había sido ascendido a los cielos y la iglesia primitiva ayunaba. Y se metían en ayuno, claro que sí. Pedían la dirección de Dios, por supuesto. Entonces sí hay que ayunar. No perdamos esta gran posibilidad de ayunar. No perdamos esta gran posibilidad de todos los beneficios que el Señor trae y produce en nuestras vidas a través del ayuno. Podemos concluir con Lucas capítulo número 4, versículo número 1. Dice aquí, leámoslo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sí? 40 días de ayuno. Ya había pasado el día 40 y estaba en el 41 y tuvo hambre, dice la palabra del Señor. Tuvo hambre ya. O sea que durante esos 40 días no le dio hambre. Tremendo. Así debería ser el ayuno, ¿no? Así debería ser un ayuno. Un ayuno no es aguantar hambre. Es el concepto más básico que usted y yo debemos tener.
El ayuno no es aguantar hambre, no es que usted diga, me voy a aguantar las ganas de comer y tengo una cosa aquí terrible que... No, se supone que el ayuno es un día que yo propongo para dedicarme a fortalecer mi espíritu, a fortalecerme en Dios, porque tal vez estoy viendo que lo necesito, porque los deseos, las pasiones, la carne se está como fortaleciendo demasiado. Entonces lo reconozco y como cristiano sabio digo, no, vamos a bajarle a esto y vamos a subirle al espíritu, listo, y nos metemos en ayuno. Y entonces lo propongo, yo lo preparo con días de anticipación, lo propongo, lo preparo, lo planeo y le oro a Dios, Señor, este día, el viernes, Señor, o el jueves, el miércoles, voy a estar en ayuno, Señor, quiero estar todo el día en ayuno para pedirte que me libertes, que me llenes, que me hables, Señor, que te fortalezcas en mí, que quebrantes mi carne, mis deseos, mis pasiones, Dios mío, y pueda yo conectarme más fácilmente contigo. Y ponemos delante de la presencia de Dios ese día, y ese día entonces iniciamos, en lugar de desayunar físicamente, entonces oramos, leemos la palabra. Recuerde que es ayuno y oración, y ahí nos fortalecemos. Y si tenemos que ir a trabajar, pues vamos y trabajamos. Y a mediodía, en lugar de sentarme a almorzar, entonces me siento más bien con la Biblia, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como palabra y leo palabra y me fortalezco y saco un momento o un tiempo, busco por allí para orar. Y hablo con el Señor y estoy en conexión con Dios, ¿sí? Entonces, así como Moisés, también lo vimos en Éxodo, estuvo 40 días allá arriba en el monte escribiendo y escuchando las palabras de Dios, y no le dio hambre, no comió nada, porque escuchaba las palabras de Dios y las escribía, y eso lo alimentaba, hermano, tan tremendo. Asimismo, se supone que las palabras de Dios son las que nos tienen que alimentar, cosa de que usted y yo no sintamos hambre. El cuerpo se va a debilitar, sí, usted va a sentir como que, ay, sí, Dios mío, estoy en ayuno, y como que, ay. Y los primeros ayunos, sobre todo mientras nos ejercitamos, pues es una guerra, hermano, una guerra entre el alma y usted, una guerra entre el alma y yo, una guerra tremenda donde el alma te dice, coma, pobrecito usted, mire, se va a desmayar, le va a dar la pálida, mijo, mire cómo le tiemblan esas piernitas, coma, porque, y si uno es sincero, uno tiene que concluir, yo no tengo hambre, realmente hambre no tengo. Tengo esa ansiedad de comer, ganas de comer, porque mi alma está ahí, dele, y ¿qué hubo, hermano? Pero entonces es una guerra que tengo que ganar. ¿Cómo la gano? En el espíritu, en oración, en lectura de la palabra. No, Señor, no vamos a comer, vamos a comer palabra y dele. Y escudriñamos la Biblia y oramos y hablamos con el Señor. Ahí está. Es una guerra que hay que ganar. Pero entonces se supone que en el ayuno no debería darme hambre. Pero hay que diferenciar entre el hambre y las ganas de comer. Sí, suena jocoso, pero es verdad. Una cosa es el hambre física, real, verdadera, pero otra es el hambre, las ganas de comer. Ay, las ganas de comer están aquí en la mente. Esas son las ganas de comer que nos atacan en medio del ayuno. Pero el hambre es aquí algo físico que de verdad se siente. Pero como le digo, si preparamos y proponemos y pedimos a Dios respaldo y fortaleza, se supone que no deberíamos sentir hambre. Jesús solamente cuando cumplió el propósito del Padre, que eran 40, ya cuando terminó el día 40, entonces dice que entonces pasados estos 40 días y 40 noches, entonces sí le dio hambre. Antes no. Eso es. Entonces, hermanos, vamos a ser cuidadosos, ¿sí? Con esto. El ayuno es una bendición, pero seamos cuidadosos, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con mucho tacto, con mucho cuidado, para que entonces nos bendiga y nos edifique y nos beneficie como debe ser, como dice la palabra que debe ser. Amén. Y no nos frustremos, ¿sí? No nos frustremos y no digamos, qué terrible, y empecemos a querer buscar la excusa para no ayunar. No. Se supone que el ayuno debería ser un deleite porque me conecto con Dios, porque me lleno de Dios. Amén.